Ese proyecto 48 del 2012 de ley estatutaria, suscrito por los senadores Roy Barreras y Ballesteros, no dice de manera expresa acábase la tutela en salud, prohíbese hacer tutelas en salud, porque el proyecto es un proyecto astuto. Entonces el proyecto lo que hace es utilizar una realidad jurídica para terminar con la tutela en salud de esta manera. Primero, la Constitución es absolutamente clara e infinidad de fallos de la Corte Constitucional también son claros en señalar que la tutela solo procede en dos momentos. Solo procede en dos momentos. Uno, que es el principal, cuando no existiere otro mecanismo jurídico para proteger el derecho que aspira el ciudadano le proteja. O cuando ese mecanismo no da la velocidad suficiente, la celeridad suficiente y se pone en riesgo pues el cumplimiento del derecho. Solo en esas dos ocasiones procede la tutela. Entonces, si uno va donde un juez a que le proteja un derecho cualquiera mediante una tutela y ese derecho se puede proteger por otro mecanismo distinto, entonces el juez le dice, señor, no le acepto la tutela porque usted debe apelar a tal ley o a tal decreto o a tal norma. Eso es, repito, aplicable en salud. Entonces, si hoy hay tutela en salud, es porque no hay manera de protegerla de otra manera. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Este proyecto 048, en su artículo 14, establece un procedimiento judicial que lo llama acción de protección a la salud, que es para los pleitos que surjan entre los usuarios y las entidades prestadoras de servicios de salud, cuando esté amenazado el derecho fundamental a la salud. Luego, si este proyecto entra en vigencia, el día de mañana, cualquier ciudadano podrá ir a donde un juez a pedir que le tutelen un derecho en salud, pero ese juez siempre y en todos los casos de plano le dirá a la persona, no señor, no le puedo tutelar su derecho porque usted para eso tiene lo establecido en la ley 48. Entonces es evidente que sí se acaba el derecho de tutela para la salud de los colombianos, solo que se hace de esta manera astuta, como estoy explicando que sucede. Esta es una cosa que a cualquier abogado que ustedes le pregunten se los podrá explicar así, facilísimo. Y si ustedes se toman el trabajo de leer unas cuantas normas que yo he publicado en internet, cualquier ciudadano, así no sea abogado, podrá entender que yo tengo la razón y que faltan a la verdad en materia grave todos aquellos que digan que este artículo 14 no tiene como propósito acabar en la práctica el derecho a la tutela en salud para los colombianos. Esa es una pregunta importante. ¿Es mejor el nuevo mecanismo o es mejor la antigua tutela? Es clarísimo que la norma está redactada para que lo que se tenga sea peor de muchas maneras. Primero, en su trámite. Hoy la tutela es un mecanismo muy expedito. Uno va donde un médico, el médico le receta lo que sea. Si la EPS no se lo da, uno lleva el caso donde un juez y el juez le tutela el derecho. Y si hay algún caso de apelación o de lo que sea, eso puede terminar y siempre termina en la Corte Constitucional. O sea que es un mecanismo bien expedito. ¿Qué es lo que dice la nueva norma? La nueva norma dice que si a usted el médico le receta y la EPS no le concede el derecho, usted debe apelar al Comité Técnico Científico de la EPS. Si ese Comité Técnico Científico de la EPS le niega el derecho, usted puede apelar a un juez civil de circuito. La tutela permite apelar a cualquier juez. Este solo permite apelar a un juez civil de circuito especializado en salud. Si ese juez no le concede a usted la razón, usted podrá llevarlo a los magistrados de los tribunales superiores del distrito judicial, también especializados en salud. Y si ese magistrado le niega el derecho, terminó el proceso. O sea que este mecanismo no termina en la Corte Constitucional. Esto es uno de los asuntos más graves porque saca en la práctica a la Corte Constitucional del proceso. Y recordemos que es la Corte Constitucional la que en sus determinaciones, por ejemplo, ordenó igualar el post del contributivo con el post del subsidiado. Y es la que ha dado finalmente toda la teoría y la práctica para crear el no post que amplió en materia importantísima el derecho a la salud. Además, dice la norma
también en uno de sus artículos que estas decisiones tendrán que estar tomadas de acuerdo con, digamos, los criterios que haya establecido el Ministerio de Salud sobre estos asuntos que tienen que ver con estos tipos de reclamos. Luego es evidente que esto, que acaba en la práctica con la tutela en salud, está diseñado para que sea peor que la tutela, más cicatero, más mezquino, más entrabado, con menos posibilidades, con un proceso que es rápido, y esa es parte de la astucia, es rápido, pero diseñado ese proceso para negarle a los ciudadanos los derechos que hoy se están logrando mediante la tutela. Ese proyecto de ley tiene otros aspectos muy graves también, que hacen parte de la mentalidad, digamos, del neoliberalismo y del libre comercio que inspira a los congresistas del partido de la U, que tienen el respaldo del ministro Alejandro Gaviria, que sabemos es un neoliberal confeso. Entonces, por ejemplo, mantiene las EPS como un sistema de aseguramiento, que es la base de todo este horror. Las EPS son banqueros, son parte del capital financiero. También cambia el plan obligatorio de salud, el famoso POS, por un plan único de beneficios. De entrada, que mantenga la idea de unas grandes restricciones para establecer los derechos ciudadanos ya es un problema, pero hay el riesgo de que incluso el plan único de beneficios termine siendo peor que el antiguo POS. Son cosas que habrá que mirar en detalle porque esto le queda a la reglamentación del Ministerio de Salud. Mantiene en su artículo 4, y esto es de una claridad enorme, o mantiene o introduce en la ley estatutaria la norma de la sostenibilidad fiscal como uno de los criterios para todo lo que tiene que ver con los casos de salud. Dice esto, dice el artículo: la prestación de los servicios en salud se garantizará de acuerdo con los recursos dispuestos y disponibles por el gobierno. Esto es una de las cosas más nefastas, y esto, por supuesto, cobija a ese nuevo mecanismo que quieren establecer, el llamado acción de protección a la salud, para reemplazar a la tutela. Se mantiene la figura de la UPC, de la unidad de pago por capitación, que es también un instrumento medular, digamos, del actual sistema neoliberal que se tiene en salud. Hay una cosa que es muy grave: en su artículo 4 le dice a los médicos que sí, que el médico podrá salirse del plan único de beneficios, pero que eso sí que lo hará sin perjuicio de su responsabilidad médica, que es en buena manera una forma de amenazarlo. Y antes se ha dicho en otra de las normas que esa posibilidad de reclamar estará sujeta, ¿cierto?, a los criterios y restricciones que imponga un reglamento que sacará en algún momento el Ministerio de Salud. Luego es clarísimo que esto lo que hace es reforzar todo ese engendro que hoy se tiene en el sistema de salud en beneficio de las EPS y en contra de los derechos ciudadanos. El ministro de Salud sale a atacarme, y de forma poco seria, ¿no?, porque él reemplaza el análisis sobre los hechos por el ataque a las personas, por un ataque a mí con el cual pretende descalificarme. Ahora, yo entiendo que él esté muy molesto, porque esto que estoy yo denunciando aquí es una cosa que venía siendo coordinada por él. Él es, digamos esto, él es un militante extremo del neoliberalismo y del libre comercio. Está convencido de esto y tiene intereses en este asunto. Aquí hay que decirlo, que el ministro de Salud, por lo menos el día en que lo eligieron ministro de Salud, era de la junta directiva del Banco de Colombia, y sabemos que las EPS son parte del negocio financiero. Y su señora esposa era vicepresidenta de Fasecolda, que es la agremiación de los aseguradores. Luego él tiene muchas razones, tanto teóricas como prácticas, para estar molesto con lo que yo estoy diciendo. Y porque, de acuerdo con todas las cosas que yo tengo aquí, está claro que el ministro era parte constitutiva de este asunto. Por ejemplo, en el tiempo de octubre 6 de este año, dice él: estamos trabajando con el partido de la U con su proyecto de ley estatutaria. Es una propuesta que busca, entre otras cosas, ordenar el llamado no POS, que es una manera eufemística para decir
que le van a poner la mano a la tutela. Después, en otra entrevista en El País, en octubre 2, dice que el proyecto pretende crear una instancia médica y no judicial para tramitar las exclusiones a los beneficios del POS. Estos son formas astutas de amenazar y de señalar que van por la tutela. Dice después en la República de septiembre 16, pero esta otra parte del no POS tiene que manejarse de una manera ordenada. Otra manera de decir que se está en contra de la tutela. Y dice también, en otras palabras, definir qué servicio o medicamento está por fuera del POS o no. Son formas de decir que este era el proyecto del ministro Alejandro Gaviria. Lamentablemente, en Colombia cada vez más, en este gobierno particularmente, desde el presidente Juan Manuel Santos, estos debates no asumen por cuenta del gobierno la seriedad con que debían darse, porque aquí está la vida, en juego la vida, el dolor, la enfermedad y la muerte de millones de compatriotas. Los autores del proyecto, los senadores Roy Barreras y Ballesteros, anunciaron que iban a retirar el artículo 14, que es el que desmonta de manera precisa la tutela. O sea, que no iban a insistir en el trámite del proyecto en ese artículo. A mi juicio, eso de entrada significa que me dan la razón cuando reconocen que eso no es tramitable, ese artículo, porque ellos sabían que se venía una lucha nacional inmensa contra ese artículo. Pero eso no quiere decir que los otros riesgos del artículo que he mencionado no estén allí, y sobre todo no quiere decir que por el camino ellos u otros senadores puedan introducir, auspiciados por el ministro Gaviria, alguna otra redacción astuta para desmontar la tutela de otro mecanismo, de otra manera, porque es clarísimo que eso es lo que están pretendiendo. Entonces yo llamo a todos los colombianos a estar ojo avisor, porque hay una cosa que aquí nadie puede confundirse luego de 2 años de presidencia del doctor Juan Manuel Santos. Santos no es el presidente de la salud de los colombianos, Santos es el presidente de las EPS, de los banqueros, del capital financiero, y van a hacer todo lo que esté a su alcance para que en esa ley estatutaria en trámite, en medio de ese ambiente, porque hay otras leyes estatutarias también en trámite, ver cómo le arrebatan a los colombianos lo que con una lucha de 20 años y a través de la tutela ha logrado la resistencia civil en este país en beneficio de la salud de este pueblo, de todos los colombianos.